Bueno, entonces vamos a ver ahorita que combinar paralelismo con programación funcional para resolver problemas es mucho mejor que hacer paralelismo con programación con estado imperativa, porque se generan unos problemas con las variables mutables que ya vamos a ver. Entonces, el problema que queremos resolver es el siguiente. Lo voy a explicar aquí. Así. Entonces, quiero resolver el siguiente problema. Dados dos conjuntos, contar cuántos elementos hay en su intersección. ¿Listo? Dados dos conjuntos, quiero contar cuántos elementos hay en su intersección. Entonces, voy a escribir un programa típico de los que yo escribiría en programación imperativa. El programa se llama intersección size, o sea, la talla de la intersección de un conjunto de enteros con otro conjunto de enteros, devuelve un entero. ¿Cuántos hay? Y entonces le digo, vea, empiece por el contador, va a ser 0, y empieza a contar cuántos son idénticos. Entonces, para cada elemento de A, mire si está en B, y si está en B, entonces a total asigne total más 1. ¿Cierto? Y cuando termine ese for, devuelva total, y ahí los conté. ¿Estamos? Muy sencillo, y ese programa pues funciona. Y vamos a probarlo aquí con eso. Vamos a crear dos conjuntos, el conjunto A, que es el rango, genero el rango de 0 a 1000 y lo convierto en conjunto. El conjunto B, el mismo rango, pero por 4, o sea, solamente van a aparecer 0, 4, 8, o sea, los múltiplos de 4. Entonces, A es el conjunto de todos los números de 0 a 100. Y B es el conjunto de todos los números múltiplos de 4 de 0 a 100. Entonces, como ustedes ven, solo aparecen los múltiplos de 4. Es el conjunto B. Como es conjunto, no hay orden, entonces no aparecen ordenados, es un conjunto. Y ahora quiero utilizar esa función intersection size, se llamaba, para saber cuántos elementos hay en la intersección. ¿Cuántos van a haber sin que yo lo corra? En uno tenía 1000, en el otro tengo solo los múltiplos de 4, entonces ¿cuántos va a haber? Sí, ¿cuántos múltiplos de 4 hay entre 0 y 1000? El uno lo generé con el rango entre 0 y 1000, el otro con 0 y 1000 by 4, por 4. ¿Cuántos hay en el uno y cuántos hay en el otro? Y todos los que hay en el de abajo están arriba, ¿cierto? Todos los que son del 0 a 1000 múltiplos de 4, pues están en el de 0 a 1000. O sea que la intersección va a dar el B. ¿Cuántos elementos hay en B? 1000 dividido 4, o sea, 250. Entonces yo pregunto cuántos hay en la intersección, me debería decir 250. Perfecto. Entonces ahora yo digo, bueno, pues ya tengo esa función, voy a hacer uso del paralelismo para describir mi intersection size par. ¿Qué dice? Me entra paralizado el conjunto A y paralizado el conjunto B y hago lo mismo. O sea, es la misma función, solamente que me entran los conjuntos paralelizados para aprovechar la paralelización. Y entonces, cuando me van a llamar a ese, me lo llaman con A.par y B.par. O sea, cogen A, lo paralizan, B lo paralizan, y luego llaman a la intersección size par. ¿Cuánto debería dar? Lo mismo, ¿cierto? 248, 245, 241, 242. Si yo corro el otro muchas veces, nunca no los corrí muchas veces, lo voy a correr muchas veces, todas las veces que lo corra lo mismo, pues que hay 250. No me sirve uno que a veces es lo que es y a veces lo que no es, ¿cierto? ¿Por qué pasó eso? Esa cara que ustedes tienen me parece perfecta. ¿Por qué pasó eso? Porque él cogió los algoritmos, este contains, este total igual total más 1, él está haciendo esas cosas en paralelo, ¿cierto? Pero el problema de la asignación es que el total entonces
hay dos procesos que cogieron el mismo total para sumarle uno, y entonces se perdieron esos dos. O sea, en el uno y en el otro, él debe coger estos, como es como coger estos conjuntos y les averiguar si el uno está en el otro en paralelo. El problema es que en esos paralelos, este total asigna el total más uno, no le sirve que sean paralelos, porque necesita que tengan total anterior más uno y el total anterior más uno. Si yo encuentro dos que son múltiplos de 4 al mismo tiempo y al total le sumo uno, pues en total quedó con uno menos, porque los encontré al tiempo y a los dos le sumé el mismo total uno. O sea, el total era 20, encontré dos al tiempo, en lugar de pasar a 22 pasa a 21 en los dos lados. Y ahí se fueron perdiendo datos, se fueron perdiendo conteos. Entonces al final el conteo no es correcto. Ese es el gran problema de combinar datos, es de combinar paralelismo con estado. ¿Sí? ¿Podríamos resolver esto mismo sin usar var? Claro que podemos. Pues miren cómo lo vamos a hacer. Entonces, en lugar de decir para ahí de uno da cuenta y no sé qué y asignele tal cosa, vamos a usar funcional. Vamos a decir, quiero saber cuántos datos hay repetidos entre A y B, cuánto hay de intersección. Entonces yo uso la función conteo, que le pasa a una función y cuenta cuántos elementos cumplen con esto. Dice, a cada elemento de X, mire si B contiene a X. Y cuénteme cuántas veces es una función. Eso es llamado una función. No estoy guardando en una variable imperativa y que la voy cambiando, no. Estoy simplemente llamando funcionalmente a esto. Entonces, este sería mi intersección, mi nuevo intersección secuencial, porque ahí no he hecho nada paralelo. O sea, mi nuevo intersección secuencial es este. Dice, coja A y a ver, cuéntele cuántos elementos de A están contenidos en B. ¿Sí? Y entonces, si yo ahora llamo a intersección size del mismo A y del mismo B de ahorita, pues me va a decir 250 y todas las veces que lo diga me va a decir 250. Pero si ahora cojo ese y lo paralelizo, y lo único que hago es decirle, ahora estos dos son paralelos, el resto no le cambié nada, como hice con el otro, pero no funcionó. Pero aquí como todo es funcional, entonces, y ahora voy a llamar a intersection size par con la versión paralela de A y la versión paralela de B. ¿Funcionó, sí o no? Y si es paralela. O sea que ese paralelismo de datos, para estar seguro que lo puedo hacer sin problema, no use programación imperativa, porque eso le va a generar unas cosas que usted no puede controlar. Pero si usted está en lo funcional, eso funciona. Como nuestro curso es de programación funcional y concurrente, y todo lo que les pido es funcional, entonces ustedes en todas las funciones que han hecho hasta hoy, todas las que han hecho hasta hoy, si se ponen a rehacerlas y le ponen el punto par, deberían funcionar. ¿Sí? Solo que un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Bien. Esa es la ventaja de funcionar con concurrente, que paralelizar no cuesta nada. Ni como hicimos en tareas que decíamos, este pedacito, pongámosle paralelo a estos dos, y eso funcionaba igual. Ni como esto que es con datos, que ya paralelice este, y eso funciona igual. Pero porque todo lo que hay ahí es funcional. Si hubiera estado, o sea, si hubiera variables que les puedo cambiar y que dependen, eso ya no necesariamente funciona. Porque hay unos no determinismos que no están bajo el control del programador. Y entonces no puede asegurar que eso va a funcionar. Y si quiere que funcione, entonces le toca controlar esos no determinismos. Una tarea aburridísima. Le toca entonces, ¿qué hacen hoy en día? ¿Qué hacen los programadores? Generan una cosa que se llaman candados, otras cosas que se llaman semáforos, otras cosas que se llaman transacciones y otras que se llaman sincronizaciones. Tienen que hacer un poco de magias el programador para sincronizar y que las cosas funcionen bien. Pero son responsabilidad del programador. Si usted hace paralelismo con funcional, su única responsabilidad es que tu programa funcione en secuencial y funcionará en concurrente. No hay ninguna razón para que no funcione. Y sacan beneficio de lo concurrente. Y esas son las ventajas de programar funcionalmente. ¿Sí? Entonces, como usted en la vida real está haciendo mucha IA y la IA son datos por montones, pues ojalá usted trabaje más funcionalmente que imperativamente, porque va a poder sacar ventaja de lo concurrente.
fácilmente. Ahora, hoy en día, ¿con qué hace usted IA y todas las cosas? Entonces les trae una librería Pandas, creo, de Python y no sé qué cosas, y ahí vienen un poco de... Todo eso se usa funcionalmente. Si usted usara eso imperativamente, eso no le funciona. Los científicos de datos, ¿cómo trabajan? Declarativamente, funcionalmente. A todos ellos les hicieron las tareas fáciles en el sentido de decirle, estas son cajas negras que hacen esto, ellos no tienen que hacer asignaciones ni nada de esas cosas, y entonces ellos pueden paralelizar y todas las cosas sin problema. ¿Sí? Esas son las grandes ventajas de lo funcional. Y por eso a todos esos imperativos, Python, les aparecieron y les pusieron sus parches de lambdas y no sé qué, porque lo funcional es supremamente útil para paralelizar y para trabajar con datos grandes. ¿Listo? Scala es usado para ciencia de datos o para cosas así. Porque trae estas ventajas. ¿Listo? Y por eso lo usamos aquí como una cosa más que usted podría, en la que usted podría estar trabajando y usándola en sitios importantes. Por ejemplo, Twitter creo que está hecho en Scala, parte más importante de Twitter. Bueno, Twitter ya no se llama X. Bueno. Y último ejercicio de estos. Suponga que queremos contar cuántos palíndromes hay, no ver los palíndromes, sino cuántos hay entre uno y un valor específico. Entonces vamos a ver la diferencia entre la versión secuencial y la paralela. Esa era la que estaba aquí. Contar palíndromes. Entonces, para contar las palíndromes, entonces, esta era la que la estaba contando. Yo le hice primero el que la generaba. Ahora el que las cuenta, entonces es este que dice, vea, de 1 hasta tam, filtre las... Que todavía no entiendo por qué ese filtro que está ahí. Un segundo, yo miro qué hay aquí. Filtre las que son múltiplos de 3. Y con ese filtro me parece que estoy sacando son las múltiplos de 3 que son palíndromes. Y no todas las que son palíndromes. Yo creo. O sea, con este filtro me filtra los números con los que son múltiplos de 3. N módulo 3 igual 0 son los múltiplos de 3. Y luego me cuenta cuántas de esas son palíndromes. Entonces a eso lo vamos a llamar, pero lo voy a hacer con def y no con val, vamos a llamar de nuevo palsec. Entonces cuando yo corra palsec, tam en qué está, no me acuerdo en qué está tam está en 1.000.000. Entonces cuando yo corra palsec, me voy a devolver cuántas palíndromes hay entre 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 0 y 1.000.000 hay 666 palíndromes. ¿Sí? 666 palíndromes que son múltiplos de 3, sí. Sí, tienes razón, múltiplos de 3. Y ahora voy a calcular lo mismo, pero en paralelo, es decir, hago lo mismo, solo que pongo aquí punto par. De resto, todos los algoritmos que funcionan después son los paralelos. Entonces voy a definir pal par como eso. O sea que cuando haga pal par, me va a devolver ¿cuántos? 366. Pero ahora lo que nos interesa saber es cuánto se demora. Entonces vamos a medir. TAM estaba en 1.000.000. Vamos a medir pal sec y vamos a medir, bueno, vamos a hacerlo varias veces para saber, ahí está como bien. Uy, ese no es. Sí, es este 90 y pico, 80 y pico. Bien, y vamos a medir pal par. 46, ahí ya vamos ganando. Bien. Lo que hay aquí en la transparencia es una tabla. Cuando el tamaño era 1.000, ganaba el secuencial. Cuando el tamaño era 10.000, seguía ganando el secuencial. Cuando el tamaño era 100.000, ya empezó a ganar el paralelo. Cuando el tamaño era de 1.000.000, ya el paralelo gana sobradamente. ¿Mm? O sea que fíjense que el desempeño de los algoritmos paralelos casi siempre es mejor cuando el tamaño de los datos es más grande. Cuando es pequeño, la gestión del paralelismo
opaca lo que puede ganar con el paralelismo y entonces es mejor hacerlo secuencial. Por eso muchos algoritmos paralelos preguntan si el tamaño es suficientemente grande para hacer paralelismo y si no, llaman la versión secuencial. Y ese tamaño suficientemente grande se llama el umbral. Entonces, si está por encima de un umbral, llámelo paralelice. Si no está por encima del umbral, entonces haga la versión secuencial. ¿Sí? Averiguar cuál es ese umbral es parte de la tarea de uno cuando hace, digamos, experimentación. ¿Cuándo el umbral es importante? ¿Cuándo uno empieza a ver mejor ahí? Entonces, a partir de ahí es el umbral. Toca la implementación, porque eso depende de lo que uno haya hecho por experimentación. Sí, el umbral no necesariamente se sabe por teoría. Bien. Vamos a parar ahí.